Bien, a continuación vamos a practicar resolución de límites aplicando alguna estrategia que puede ser factorización, racionalización, etcétera, cuando sea necesario. En este caso, para calcular este límite, vemos que si reemplazamos el valor en la expresión, nos queda una indeterminación. Lo primero que podemos ver, la estrategia que podemos aplicar es tratar de factorizar el denominador. Para ello usamos la fórmula de resolución que nos da los dos valores de las raíces, 3 y 2. Entonces factorizamos el polinomio del denominador y vemos que lo podemos simplificar con el numerador, teniendo en cuenta que en realidad la expresión tiene signo cambiado, ¿no? En el numerador es 2 menos x y en el denominador el factor es x menos 2. Pero podemos de todas formas simplificarlo teniendo el cuidado, la precaución de no olvidar reemplazar por menos 1, el factor simplificado. En este caso entonces la expresión para resolver el límite es la que sigue, menos 1 dividido x menos 3, y vemos que reemplazando el valor obtenemos el resultado del límite. Para verificarlo, bueno, los métodos de verificación que conocemos. En este caso la expresión que sigue tratamos de factorizarla, identificamos en el numerador que se trata de una diferencia de cuadrados, entonces la factorización queda como el primer factor, que sería 3 menos x, más el segundo, que sería 3, multiplicado por el primer factor, que es 3 menos x, menos el segundo, que es 3 nuevamente. Entonces quedaría esta expresión. En el segundo factor se pueden cancelar los números 3 y quedaría entonces la posibilidad de simplificar nuevamente la x del numerador con el denominador, pero teniendo en cuenta que debe aparecer un menos 1 después de simplificar. La expresión para calcular el límite es la que vemos allí, y entonces podemos reemplazar sin problemas el valor del argumento del límite. En este caso el límite va a ser menos 2. Otra forma de resolución de este mismo problema sería resolver en el numerador el cuadrado de binomio. En este caso, distribuyendo el cuadrado y calculando el cuadrado de binomio, la expresión que nos queda sería el primero al cuadrado menos el doble primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Reemplazando por esa expresión podemos cancelar los números 9, sacamos factor común de la expresión que queda, la x, y vemos que podemos simplificar con la x del denominador. En este caso entonces, al calcular el límite, obviamente tenemos que llegar al mismo resultado que el anterior. Este es otro camino para resolverlo, y bueno, uno puede resolver el que le resulte más cómodo, emplear el que le resulte más cómodo. El siguiente límite, tratamos de realizar la operación de suma de fracciones o de resta de fracciones en el numerador. Para eso sacamos el denominador común y hacemos la cuenta. El siguiente paso es aplicar el cociente de dos fracciones como producto de los extremos sobre producto de los medios, o dar vuelta a la fracción del denominador y multiplicar. En cualquier caso la expresión que queda es la siguiente. Podemos nuevamente simplificar el factor 5 menos x del denominador con x menos 5 del numerador, pero nuevamente tenemos que tener el cuidado de no olvidar reemplazar por el valor menos 1. En este caso entonces la expresión para calcular el límite es menos 1 dividido 5 menos x, que al reemplazar x por el valor de la tendencia nos da el resultado del límite. El siguiente límite podemos resolverlo aplicando racionalización. Para ello multiplicamos numerador y denominador del argumento del límite por el conjugado de la expresión que tiene la raíz. En este caso lo construimos poniendo la raíz como positiva, ¿no? Entonces multiplicamos numerador y denominador por esta expresión.
En el numerador nos va a quedar una diferencia de cuadrados, que va a ser 2 al cuadrado menos el cuadrado de la raíz. 2 al cuadrado es 4 y el cuadrado de la raíz es el argumento de la raíz, que tenemos que tener la precaución de poner un paréntesis porque es signo menos, afecta a toda la expresión. En el denominador, bueno, queda el producto planteado para resolver después. Entonces podemos distribuir el signo menos del numerador, hacer la cuenta, es decir, 4 menos 3, 1, me queda 1 menos x en el numerador, que se puede simplificar con el x menos 1, teniendo el cuidado de reemplazar por el valor menos 1. Entonces el límite que tenemos que calcular es esta expresión, en la cual podemos reemplazar sin problemas el valor 1 y obtenemos el resultado del límite. Bien, a continuación resolvemos un nuevo caso de límite, en un nuevo caso de racionalización. En este caso las raíces están en el denominador. Vemos que si tratamos de reemplazar por el valor del límite, nos queda una determinación del tipo 0 sobre 0. Para salvarla, lo que hacemos es multiplicar numerador y denominador otra vez por el conjugado del denominador, en este caso con el signo más, entre las raíces. Lo importante es que vamos a ver que en el denominador lo que vamos a obtener es una diferencia de cuadrados. Cuando hacemos el producto del denominador, esa diferencia de cuadrados, lo que logramos es cancelar las raíces con los cuadrados. Entonces en el paso siguiente podemos cancelar los números 3. Los 3 los podemos cancelar y resta simplificar entonces la x del numerador con la del denominador. De esta manera la expresión final para calcular el límite es la que vemos aquí, y en ella podemos directamente reemplazar el valor 0, que no hay problemas de indeterminación, y obtenemos que el resultado final del límite entonces va a ser 4 raíz de 3. En este caso y en los anteriores, lo que tenemos que tener presente es que si bien hay una indeterminación en el punto, la existencia del límite nos está sugiriendo que lo que está sucediendo con la traza de la gráfica, podríamos pensar, es la existencia de un poro, es decir, la función no está definida para estos valores de cálculo del límite. No podemos hallar el valor de esta expresión en 0, pero sí podemos calcular el límite para la expresión tendiendo a 0 y obtenemos que es un valor finito. Eso quiere decir que por derecha y por izquierda la gráfica, podemos pensar, tiende a ese valor. Entonces lo que está pasando es que la función no está definida y lo que tenemos allí es un poro. En todos estos casos de existencia de límite, aunque esté indeterminada la expresión en el punto de interés, lo que está pasando es que existe un poro en ese valor.